Bienvenidos al Grimorio. Historia original. Marvel, Reincarnated as Superman. Del autor. Nova escribe. Link en la descripción. Capítulo 11, Chapter 11, Carol's Dream. Pasaron algunos días más. Últimamente, Daniel había estado pasando incluso más tiempo al sol de lo habitual, permaneciendo fuera cada vez más tiempo cada día. La sensación de hacerse más fuerte a cada segundo era adictiva. Una vez que empezó, no pudo parar. La entrañable familia de 4 miembros continuó viviendo su vida tranquila y ordinaria. No ocurrió nada dramático, pero la rutina tranquila resultaba reconfortante, de tal manera que la gente se relajaba sin darse cuenta. Eran las vacaciones de verano. Carol no tenía clases y apenas tenía deberes, aparte de algunos ejercicios de habilidades sociales, así que se pasaba todos los días corriendo libremente al aire libre. La mayoría de las veces, nadie sabía siquiera a dónde había ido. Mientras tanto, la vida de Daniel se había vuelto increíblemente sencilla. Hogar. Jardín. Luz solar. Eso fue todo. Desde el amanecer hasta el atardecer, salvo para comer o ir al baño, pasaba casi todo el tiempo sentado bajo el sol. Ion y Mary prácticamente habían dejado de intentar intervenir. De todos modos, no tenía sentido. Aunque le dijeran que no lo hiciera, él seguiría haciéndolo, así que al final simplemente lo dejaron en paz. Esa tarde, Daniel estaba tumbado en el patio echando una siesta cuando una sombra le tapó de repente la cara con la luz del sol. Abrió los ojos e inmediatamente vio a Carol inclinada sobre él, con la mano medio extendida como si estuviera a punto de pellizcarle la nariz. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Daniel con recelo. Nada. Carol retiró rápidamente la mano y se sentó a su lado. ¿Cómo es que ya estás en casa?, preguntó Daniel. Normalmente, ella nunca regresaba tan temprano. Carol no respondió de inmediato. En cambio, miró fijamente al frente en silencio por un momento antes de preguntar. Daniel, ¿tienes algún sueño? Daniel parpadeó confundido. ¿Por qué preguntas eso de repente? Pamela se muda. La voz de Carol sonaba inusualmente baja. Pamela era su mejor amiga, y ahora se marchaba. Carol se lo había tomado muy mal. ¿Por qué se está moviendo?, preguntó Daniel con curiosidad. Se van a Los Ángeles. Carol suspiró. Pamela quiere convertirse en una celebridad. Al parecer, uno de sus familiares de allí la descubrió y quiere entrenarla para que algún día pueda intentar entrar en Hollywood. Entonces Carol se volvió hacia él y volvió a preguntar. Daniel, ¿tienes algún sueño? Esta vez, Daniel realmente lo pensó. No sé. La pregunta lo dejó extrañamente desconcertado. En su vida anterior, había querido ganar dinero y tener éxito. Pero tras descubrir que esto era el universo Marvel, esos pensamientos se fueron desvaneciendo poco a poco. ¿Convertirse en un héroe?, Daniel se preguntó en silencio. Sus habilidades sobrehumanas no harían más que fortalecerse. Cuando llegara a la edad adulta, dentro de unos años, ¿qué se suponía que debía hacer con todo ese poder? ¿Vivir como una persona común y corriente? Sería imposible. ¿Podría realmente fingir ser normal para siempre? ¿De qué servía tener el poder de matar monstruos si lo ocultaba durante toda su vida? ¿Y si alguien a su alrededor, incluso un desconocido, estuviera en peligro justo delante de sus ojos, podría realmente quedarse allí parado e ignorarlo? Lo que para la gente común representaba una amenaza para la vida, para él era tan simple como respirar. Observar cómo las vidas se desvanecen sin hacer nada. Sabía que no podía hacer eso. Pero una vez que usara sus habilidades, la gente terminaría por darse cuenta. Y una vez que el mundo descubriera a alguien con poderes que escapaban a la comprensión humana, ¿quién sabía cuántos buitres lo rodearían? Daniel suspiró de repente para sus adentros. Ojalá tuviera las gafas de Clark Kent. Mientras él seguía absorto en sus pensamientos, Carol volvió a hablar a su lado. Daniel, quiero convertirme en un héroe. Un héroe como Steve Rogers.
Steve Rogers. Capitán América. Daniel la miró sorprendido. Sinceramente, no esperaba que algo así saliera de su boca. ¿Por qué? Preguntó. Quiero proteger a la gente. Protegerlos a todos ustedes. La expresión de Carol era seria. Daniel se sintió inesperadamente conmovido. Pero, no tienes por qué. Antes de que pudiera terminar, Carol lo interrumpió. Quiero demostrar mi valía, declaró con firmeza. Quiero demostrar que las mujeres también pueden ser fuertes. Daniel la miró atentamente. ¿Por qué piensas eso? Daniel, lo sé. La voz de Carol se tornó inusualmente tranquila y madura. A papá le gustan más los chicos. Daniel se quedó ligeramente paralizado. Aunque él también me quiere, puedo notarlo. Le gustan más los chicos. Daniel no pudo evitar sentirse sorprendido por lo madura que sonaba a ella. Normalmente era traviesa, ruidosa y llena de energía todo el día. Él nunca la había visto tan seria. Tras dudar un instante, Daniel preguntó con cautela. ¿La partida de Pamela te afectó tanto? No. Carol le dirigió una mirada de enfado. Cuando Pamela se fue hoy, me dijo muchas cosas. Dijo que se iba a hacer famosa. Que se convertiría en una verdadera estrella. Carol hizo una pausa por un momento. Hablamos durante mucho tiempo, pero lo que más recuerdo fue lo último que dijo. Se giró para mirar directamente a Daniel. Sus ojos estaban llenos de determinación. Ella me dijo, Carol, tenemos que perseguir algo. Tenemos que hacer algo significativo para que no nos olviden. Carol repitió las palabras en voz baja. Daniel suspiró para sus adentros. ¿De verdad los niños de hoy en día maduran tan pronto? Entonces Carol se puso de pie de repente. Daniel, quiero unirme al ejército. Se puso las manos en las caderas de forma dramática, con una expresión increíblemente heroica. Voy a ser piloto. Una heroína de la Fuerza Aérea. Ahora mismo no hay ninguna mujer piloto en el ejército, así que seré la primera. Solo tienes 8 años, le recordó Daniel en voz baja. El imponente ímpetu de Carol se desvaneció al instante. Casi se ahoga con su propia respiración. Un momento antes, Daniel se había quedado realmente atónito al ver lo seria que se veía. Pero tras calmarse, recordó de repente algo muy importante. Carol tenía 8 años. Su personalidad aún no era estable. Todavía estaba en esa edad en la que las ideas surgían una tras otra por impulso. ¿Acaso la visita al monumento al Capitán América hace unos días despertó su alma de Chuuni o algo así? HMPH. Carol se cruzó de brazos con disgusto. La ambición de una persona no tiene nada que ver con la edad. Claro, claro. Entendido. Daniel asintió con la cabeza mientras apenas contenía la risa. Ver la sonrisa en su rostro irritó instantáneamente a Carol. ¿Se está riendo de mí? Carol se sintió ofendida de inmediato. Él está mirando mi sueño desde arriba. Apretó los puños y se abalanzó sobre él sin dudarlo. En aquel entonces, ella solía pegarle a Daniel todo el tiempo. Siempre que Daniel pensaba que ella era infantil y se negaba a jugar con ella, Carol se enfadaba, lo tiraba al suelo y lo intimidaba hasta que cedía. Pero ahora las cosas eran diferentes. Antes, ella siempre había sido más fuerte que él, y Daniel no podía liberarse por mucho que luchara. Esta vez, sin embargo, en el momento en que Daniel presintió el peligro, se escabulló de inmediato. Carol extendió la mano para agarrarlo, pero para su sorpresa, no pudo apartarlo en absoluto. Ella lo persiguió durante un par de pasos, solo para darse cuenta de que tampoco podía alcanzarlo. Por favor. Básicamente soy Superman ahora. ¿Creías que seguía siendo el mismo de antes? Daniel se alejó corriendo mientras, en secreto, se sentía satisfecho. De ahora en adelante, Carol no volverá a inmovilizarme en el suelo. Recordar todas las veces que una niña de 8 años le había pegado le producía una vergüenza increíble. Que un niño abuse del alma de un adolescente adulto, es realmente vergonzoso.
Aún así, no había nada que pudiera haber hecho antes. Las niñas crecen biológicamente más rápido que los niños, y además Carol era 3 años mayor que él. La resistencia había sido imposible. ¿Pero ahora? Ahora las cosas eran diferentes. Daniel lo sintió claramente antes, cuando Carol intentó tirar de él. La resistencia había sido mínima. Probablemente ya tenga unos cuantos cientos de libras de fuerza a estas alturas, calculó en silencio. Mi velocidad y todo lo demás también han mejorado muchísimo. La sensación de volverme cada vez más fuerte era increíble. Sobre todo cuando podía sentir la mejoría a cada instante. Fue emocionante. «¿Para qué me molesté en hablar contigo de esto, mocoso?», gritó Carol furiosa desde atrás. Finalmente, dejó de perseguirla. Por alguna razón, Daniel siguió corriendo cada vez más rápido hasta que ella ya no pudo alcanzarlo. «No entiendes nada», gritó furiosa. Entonces ella lo señaló desde la distancia. «Ya verás, Daniel. Algún día te lo demostraré». «De acuerdo», gritó Daniel con una sonrisa. «Voy a estar esperando». «Será mejor que esperes». Capítulo 12, Chapter 12, Going to School. El tiempo pasó volando y el verano casi había terminado. Durante los últimos días, no había parado de llover en el pequeño pueblo de Smallville. Espesas nubes grises cubrían el cielo por completo, bloqueando cualquier rastro de luz solar. Daniel estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia afuera con una expresión de tristeza. ¿Cuándo va a parar esta lluvia? Ya han pasado 4 días. 4 días enteros sin luz solar. Últimamente, se había vuelto completamente adicto a tomar el sol. Faltar incluso un solo día le provocaba malestar general, ni hablar de 4 días seguidos. Estaba molesto, inquieto y profundamente infeliz. La persona en su totalidad se sentía rara. Su fuerza había estado creciendo a una velocidad aterradora últimamente. Tras 3 meses de exposición diaria a la luz solar, ahora podía partir un árbol de un solo puñetazo. Lo había probado personalmente. ¿No se dieron cuenta de que faltaba un árbol en su patio trasero? Sí. Daniel hizo eso. En el instante en que lo golpeó y el árbol se desplomó al suelo, incluso él se asustó. No se había dado cuenta de que ya se había vuelto tan fuerte. Por suerte, no había nadie en casa en ese momento. Esa noche, apenas logró inventar una excusa y arreglar el asunto. Al menos sirvió como venganza por la herida sufrida anteriormente. La última vez, le dolió el puño durante un buen rato después de golpearse contra el árbol. Casi lloró del dolor. ¡Qué lástima! Supongo que ahora tendré que buscar otro saco de boxeo. Ese había sido el único pensamiento de Daniel mientras el árbol caía. Era absolutamente despiadado. Ese pobre árbol había permanecido en el jardín durante casi 10 años, protegiendo a la familia del viento y la lluvia con silenciosa dedicación, solo para que él lo clavara en el suelo de un puñetazo. Debido a la lluvia incesante, toda la familia ha estado en casa junta estos últimos días. Ahora que lo pienso, Carol empieza las clases pronto, ¿verdad?, preguntó Mary, sacando el tema a colación con naturalidad. Sí, mamá. Respondió Carol con entusiasmo, casi dando saltitos. En realidad, tenía muchas ganas de que empezaran las clases. Para ella, ir a la escuela era divertido. Sus compañeros de clase eran todos estupendos, todos le hablaban con amabilidad y a ella le encantaba estar allí. Bueno, eso era lo que pasaba cuando eras la abeja reina de tu clase. Para ser justos, Carol realmente estaba en la cima de la jerarquía social de la escuela primaria en el pueblo. Tenía una gran reputación entre los niños. Daniel ya debería tener edad suficiente para empezar el colegio, ¿no?, continuó John con naturalidad después de Mary. Creo que Carol empezó el colegio más o menos a su edad, añadió John con incertidumbre. ¿En serio? Carol se giró inmediatamente hacia Daniel con los ojos muy abiertos. ¿Daniel también va al colegio?, repitió la pregunta, visiblemente emocionada. Sí, respondió Mary, mirando a Daniel cerca de la ventana. Ya es hora de que Daniel empiece el colegio. ¡Qué bien!
Entonces podré ir al colegio con Daniel a partir de ahora, exclamó Carol con alegría. Estoy emocionadísima. ¿Qué te parece, Daniel? Mientras tanto, Daniel permanecía allí temblando por dentro, sin atreverse a moverse. Dios mío. ¿Me estás diciendo que tengo que sentarme en un aula llena de niños pequeños? Solo de imaginarlo me horroriza. Una sola Carol ya lo agotaba a diario. ¿Un aula entera llena de villancicos? Eso fue suficiente para hacer explotar a alguien. Claro, no todos los niños eran tan traviesos como Carol, pero la unión hace la fuerza. El simple hecho de imaginarse atrapado entre una multitud de niños de primaria le hizo preguntarse cómo iba a sobrevivir. Además, en su vida anterior, al menos había empezado a ir a la universidad. ¿Y ahora se suponía que debía volver a la escuela primaria? ¿Qué se suponía que debía estudiar? ¿1 más 1 igual a 2? Daniel negó con la cabeza desesperadamente. La imagen mental era demasiado espantosa. Ni siquiera se atrevió a seguir imaginándola. ¿No puedo ir a la escuela?, preguntó Daniel con expresión lastimera. ¿Puedo estudiar en casa? No. Carol acababa de abrir la boca para preguntar por qué, pero Mara respondió de inmediato. Tienes que ir a la escuela. Hay cosas allí que no puedes aprender en casa. Mara ya estaba bastante preocupada por Daniel. Era demasiado callado, demasiado retraído. Aparte de Carol, no tenía ni un solo amigo ni compañero de juegos. Ella ya había pasado quién sabe cuánto tiempo preocupándose por él. ¿Y ahora ni siquiera quería ir a la escuela? En absoluto. Ella aún tenía la esperanza de que él hiciera algunos amigos allí y se volviera más extrovertido. Daniel. Carol se acercó y le puso una mano en el hombro con seriedad. ¿Tienes miedo de que alguien en la escuela te acose? Daniel se quedó sin palabras. ¿Acosado? ¿Los niños de primaria dan tanto miedo ahora? ¿Se atreverían a acosar a Superman? Daniel podía inflar el pecho con confianza y decir que, a puño limpio, podría vencer él solo a 10 adultos normales. Incluso un Superman joven seguía siendo Superman. Su fuerza de combate ya superaba al 99% de la población mundial. Bueno, al menos en este planeta. Podía quedarse quieto y dejar que niños de primaria le pegaran todo el día sin perder ni una gota de sangre. En todo caso, lo primero que les dolería serían las manos. Desde que despertó sus habilidades, la confianza de Daniel se había disparado. Yo soy Superman. Pose con las manos en las caderas, JPG. No te preocupes, continuó Carol con orgullo. Eres mi hermano pequeño. Yo te protegeré. Sigo sin querer ir. Daniel intentó forcejear por última vez. No. Esta vez fue John. Vas a ir a la escuela. Fin de la discusión. Daniel sabía que ya no había escapatoria. Parece que realmente iba a volver a la escuela. Daniel, mira a tu alrededor. Todo el mundo va al colegio. ¿No te parecería raro que tú no fueras? Intentó convencerlo Mara con delicadeza. Creo que está bien, respondió Daniel fingiendo no entender nada. Me divierto jugando solo. De repente, Mara sintió la necesidad de castigarlo. Normalmente es un niño tan bien portado. ¿Por qué de repente está tan terco con lo del colegio?, pensó con impotencia. Respirando hondo, se obligó a hablar en el tono más suave posible. Cariño, todo el mundo tiene que ir al colegio. Es una parte importante de la vida. En el colegio aprendes cosas nuevas, haces amigos y, cuando seas mayor, atesorarás esos recuerdos. ¿Lo ves? Tu padre y yo echamos mucho de menos nuestros días de colegio. ¿Verdad, John? Absolutamente. John se animó al instante cuando el tema cambió a su juventud. En aquel entonces, yo era uno de los chicos más populares de la escuela. Déjame contarte. Enseguida se puso a contar historias. En fin, casi termino con esa chica más joven en aquel entonces. ¿Esa chica de penúltimo año?, repitió María lentamente. Ion se quedó paralizado. Tos, no.
Nada de eso. Se corrigió apresuradamente. Solo me pidió que le diera clases particulares de matemáticas. Mis notas en matemáticas eran increíbles en aquel entonces. Ah, sí. Mary entrecerró los ojos. ¿Solo clases particulares? Sí. Solo clases particulares. Ion asintió frenéticamente. Cariño, sabes que la única persona a la que he amado eres tú. Eres a quien he estado esperando toda mi vida. Antes de conocerte, ni siquiera sabía lo que era el amor. Pero en el momento en que te vi por primera vez, supe que me había enamorado. Al presentir el peligro, John inmediatamente lanzó una ráfaga de frases románticas cursis para salvarse. HMPH. Estoy demasiado cansada para discutir contigo. Mary puso los ojos en blanco antes de volverse hacia Daniel. Bueno, Daniel, vas a ir a la escuela. Mañana te llevaré a conocer al director para finalizar tu matrícula. Daniel se había estado regocijando en secreto después de que John lograra desviar toda la atención. Hoy me he librado del desastre, había pensado. Y entonces Mary volvió a sacar el tema. Esas cursis frases de amor resultaron sorprendentemente efectivas. En ese momento, John se secaba el sudor de la frente disimuladamente, donde Mary no podía verlo. Eso estuvo demasiado cerca. Si hubiera cometido algún otro error, esta noche sin duda no habría terminado bien para él. En su interior, John elogió en silencio su propia rapidez mental. Está bien, iré. Daniel finalmente dejó de resistirse. De todas formas, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Nunca pensé que tendría que volver al colegio. Cuanto más pensaba en ello, más miserable se sentía. No debía haber dicho que no quería ir. Si me hubiera quedado callada, tal vez se habrían olvidado. Pero en cuanto lo mencioné, mamá decidió llevarme a matricularme mañana mismo. Daniel lloró en silencio. Esto apesta. Capítulo 13, Chapter 13, First Day. Había pasado otra semana, y la lluvia finalmente había cesado hacía 2 días. Al día siguiente de que Mary y John terminaran de hablar sobre el inicio escolar de Daniel, Mary lo llevó a conocer al director para gestionar el proceso de matriculación. Y ahora, Daniel podía decir con orgullo, ahora soy un estudiante de primaria. Hoy fue su primer día de clases. Temprano por la mañana, toda la familia ya estaba despierta. Cuando llegues a la escuela, escucha a tu maestro, llévate bien con tus compañeros, no causes problemas y presta atención durante la clase. Mary no había parado de hablar desde el desayuno. No dejaba de recordarle a Daniel una cosa tras otra. Daniel soportó el bombardeo incesante con una expresión de impotencia, intentando desesperadamente no poner los ojos en blanco. Bip bip. Había llegado el único autobús escolar del pueblo. Mary se inclinó para enderezar el cuello de la camisa de Daniel antes de darle una palmadita suave en el hombro. De acuerdo, continúa, dijo ella en voz baja. Mamá, papá, me voy. En cuanto terminó de hablar, Daniel se apresuró a subir al autobús como si estuviera huyendo del peligro. Carol lo siguió de cerca y también subió a bordo. El motor del autobús volvió a arrancar con un estruendo y se alejó lentamente de la casa. Mary estaba de pie junto a la puerta principal, observando cómo el autobús se alejaba cada vez más en la distancia. Vamos, deja de mirarme fijamente. John se acercó y la rodeó con un brazo por los hombros. Es el primer día de Daniel en la escuela. Estoy preocupada por él, admitió Mary en voz baja. Tarde o temprano tendrá que pasar por esto, ¿verdad, cariño?, dijo John con dulzura, mostrando una paciencia sorprendente para una vez. Es diferente. Daniel no es como los demás niños, y tú lo sabes, John. Mary lo miró seriamente. Es demasiado callado y retraído. Me temo que lo acosarán, o lo excluirán. Bueno, esa era básicamente la impresión que Daniel había dejado en sus padres. Creo que lo manejará sin problemas. Daniel es un chico maduro. Puede con esto mejor de lo que piensas, la consoló John. Sinceramente, Mary se preocupaba demasiado porque le importaba. Ella no dejaba de centrarse en lo poco sociable que era Daniel,
olvidando por completo lo maduro mentalmente que parecía en realidad. Eso espero, suspiró María. De acuerdo, volvamos adentro. John la jaló suavemente hacia la casa. Y ahora, por fin podemos disfrutar de un maravilloso tiempo a solas. Daniel subió al autobús y descubrió que ya había más de una docena de niños dentro. Él y Carol eligieron un par de asientos vacíos y se sentaron juntos. Mientras caminaban por el pasillo, Carol saludó a casi todos los niños con los que se cruzaba. Buenos días, Julie. Hola, Rosanne. Los demás niños la saludaron con entusiasmo. Parece que Carol no exageraba en absoluto, era realmente popular en el colegio. Carol, ¿ese es tu hermano pequeño? Una de las niñas señaló con curiosidad a Daniel, que estaba sentado a su lado. Carol se animó de inmediato. Hola a todos, este es mi hermanito, Daniel. Hoy es su primer día de colegio. Entonces ella le dio un codazo. Daniel, preséntate. Daniel se puso de pie impotente. Hola a todos. Mi nombre es Daniel Danvers. Tras pronunciar esa única frase, inmediatamente volvió a sentarse. Carol lo miró con incredulidad. ¿Qué clase de presentación fue esa? Entonces, rápidamente se giró hacia los demás y explicó con torpeza, Daniel es un poco tímido. Todo el trayecto estuvo lleno de charlas ruidosas. Los niños no paraban de hablar de lo que hicieron durante las vacaciones de verano, de los juegos a los que jugaron, de quién fue a pescar, de quién se cayó al río, de quién atrapó insectos. El autobús hacía tanto ruido que parecía que una bandada de gorriones se hubiera quedado atrapada dentro. Ni un solo segundo de paz. Más de 20 minutos después, el autobús escolar finalmente llegó a su destino. Escuela Primaria Smallville. En el momento en que bajó del autobús, Daniel exhaló un largo suspiro de alivio. Finalmente, ese viaje fue una tortura. Escuchar a un grupo de niños hablando con entusiasmo sobre cosas infantiles durante 20 minutos seguidos había sido realmente doloroso para él. Tras despedirse de Carol, Daniel se dirigió a su aula. No estaban en el mismo curso, y Carol había insistido en acompañarlo hasta allí, pero Daniel se negó rotundamente. En realidad no era un niño. Y desde luego no necesitaba que otro niño lo cuidara. Pero últimamente Carol había asumido por completo su papel de hermana mayor y se mostraba excesivamente entusiasmada con ello. Daniel aún no se acostumbraba. Cuando entró en el aula, solo había 2 o 3 niños dentro, charlando animadamente entre ellos. Daniel eligió tranquilamente un asiento vacío y se sentó. Poco a poco, más estudiantes fueron entrando en la sala, y el aula rápidamente se volvió animada y ruidosa. Nadie le prestaba mucha atención a Daniel. La mayoría solo lo miraba brevemente al entrar antes de retomar sus propias conversaciones. Daniel estaba perfectamente satisfecho con eso. Se sentó en silencio en su asiento y miró fijamente al vacío. Muy bien, alumnos, guarden silencio un momento. Al cabo de un rato, una mujer de mediana edad entró en el aula. Al ver el caos que reinaba en la sala, inmediatamente intentó restablecer el orden. En esta clase había niños de 5 y 6 años. Era básicamente de nivel preescolar. Algunos niños ya llevaban un año asistiendo, mientras que otros, como Daniel, eran nuevos. La maestra intentó mantener la disciplina, pero aparte de los pocos niños que ya llevaban un año en la escuela, casi nadie le hacía caso. El aula seguía siendo ruidosa. Bam, bam, bam. Golpeó el escritorio varias veces, logrando finalmente llamar la atención de todos. La habitación se fue quedando en silencio poco a poco. Escucha con atención, dijo con severidad. Sé que algunos de ustedes están aquí por primera vez y aún no entienden las reglas del aula, pero de ahora en adelante, cuando yo u otro profesor esté hablando, deben guardar silencio. ¿Entendido? En realidad, era bastante fácil intimidar a los niños. Al ver la expresión seria en su rostro, todos obedecieron de inmediato. Bueno. Sí, profesor. Los niños asentían frenéticamente como polluelos picoteando granos. La profesora aplaudió con satisfacción. Muy bien. Permítanme presentarme.
Soy su profesora de matemáticas, Volna Asa. Se dio la vuelta y escribió su nombre con letra pulcra en la pizarra. Durante el próximo año o 2, me ocuparé de todos ustedes. Espero que nos llevemos bien. Volna continuó hablando desde la parte delantera del aula. Bueno, basta de hablar de eso. Ahora es vuestro turno de presentaros para que todos os conozcan. Daniel sintió al instante que le venía un dolor de cabeza. Aquí vamos de nuevo, otra presentación personal. Puedes hablar de tus aficiones, tus intereses, qué juegos te gustan, qué comida disfrutas, cualquier cosa está bien, dijo Volna con una sonrisa. Hizo una pausa por un momento. ¿Hay alguien lo suficientemente valiente como para ofrecerse voluntario primero? El aula quedó en silencio de inmediato. ¿No hay voluntarios? Bueno, está bien. Volna señaló la primera fila. Empezaremos por aquí. Uno por uno, acérquense y preséntense. Se necesitó casi una clase entera para que todos terminaran. Daniel escuchaba mientras un niño hablaba con entusiasmo de lo mucho que le gustaba el pudín de chocolate, otro presumía de haber cazado ranas durante las vacaciones de verano, y un niño pequeño anunciaba con orgullo que todavía se había orinado en la cama el día anterior. Daniel estuvo a punto de estallar en carcajadas en ese mismo instante. Después de que Volna finalmente salió del aula, la sala volvió a llenarse de ruido de inmediato. Algunos de los niños ya se conocían antes de que empezaran las clases, así que se agruparon de forma natural y charlaron animadamente. Daniel no conocía a nadie. Y lo que es más importante, no quería conocer a nadie. Algunos niños más extrovertidos intentaron acercarse a él para charlar, pero tras ser rechazados varias veces, finalmente se dieron por vencidos. Al observar el aula desde fuera, la escena resultaba extrañamente lamentable. Los demás niños reían, jugaban o charlaban en grupos, mientras que Daniel permanecía sentado solo y en silencio en su pupitre. Como un marginado solitario. Pero Daniel estaba completamente satisfecho con que las cosas siguieran así. Pronto, la jornada escolar llegó a su fin. Aparte de Daniel, casi todos los demás alumnos de la clase ya se conocían entre sí. Los niños salieron en pequeños grupos de 3 o 5, charlando animadamente. Mientras tanto, Daniel se quedó solo, recogiendo tranquilamente sus cosas antes de salir del aula por su cuenta. Había estado aislado. Principalmente porque él mismo se aisló primero. Por la forma en que ignoraba a la gente y su actitud constante de aléjense de mí, ningún niño querría seguir jugando con él voluntariamente. Si un niño normal actuara así, probablemente empezaría a sufrir acoso escolar al cabo de unos días. Pero, ¿era Daniel un niño normal? Esa tarde, en cuanto él cruzó la puerta principal, Mary se apresuró a acercarse nerviosamente. ¿Qué tal tu primer día de clases? Daniel sonrió. Nada mal. Y, sinceramente, pensó que no estaba nada mal. Se había pasado la mayor parte del día sentado, absorto en sus pensamientos, y antes de darse cuenta, las clases habían terminado. ¿Hiciste algún amigo? Preguntó María con expectación. Sí, lo hice. Aunque en realidad no había conocido a una sola persona, Daniel respondió sin cambiar de expresión. Jeff Parker. Jeff Parker era el niño que había anunciado con orgullo a toda la clase que se había orinado en la cama el día anterior. Daniel lo recordaba perfectamente, así que usó su nombre con naturalidad. Eso es maravilloso. Buen trabajo, Daniel. Mary parecía realmente emocionada e inmediatamente le dio un beso en la mejilla. Sinceramente, le preocupaba que Daniel no hiciera ni un solo amigo. Cuando tengas la oportunidad, deberías invitar a tu nuevo amigo a jugar alguna vez, dijo alegremente. Mamá, ¿puedo invitar también a mis amigas?, preguntó Carol emocionada desde un lado. Por supuesto que puedes. Sí. Carol vitoreó al instante. Mientras tanto, Daniel sentía ganas de llorar por dentro. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Capítulo 14, Chapter 14, 10 Years. El tiempo pasó volando. Sin que nadie se diera cuenta, ya habían transcurrido 10 años.
En esos 10 años, Daniel había pasado de ser un niño pequeño y adorable a un adolescente guapo que hacía que la gente se detuviera a mirarlo. Su cabello rubio parecía la luz del sol misma. Sus ojos profundos tenían un encanto peligroso, de esos que hacen que la gente caiga inconscientemente en ellos con tan solo una mirada. Sumado a su nariz afilada y su sonrisa limpia y radiante, era increíblemente atractivo. Sinceramente, con esa cara, no ir a Hollywood sería un desperdicio. Eso fue exactamente lo que le dijo un cazatalentos tras conocerlo en persona, justo antes de que Daniel rechazara amablemente la invitación. En cuanto a Carol, aquella niña traviesa pero adorable también había crecido. Cada vez que Daniel la miraba, le recordaba a John. Sus rostros eran prácticamente idénticos. En el colegio, Carol también era bastante popular. Obviamente, no es tan popular como él. La personalidad cálida y alegre de Daniel atrajo a una cantidad increíble de chicas. Durante toda la secundaria, fue reconocido públicamente como el ídolo masculino de la escuela. Las chicas prácticamente trataban el hecho de llamar su atención como si se tratara de derrotar al jefe final en un videojuego. A veces, bastaba con una breve conversación con él para que se emocionaran tanto que no pudieran calmarse en todo el día. A pesar de ser un chico guapo con excelentes calificaciones y una reputación impecable, Daniel también tenía sus propios problemas. A muchas chicas les gustaba. Sin embargo, seguía soltero. ¿Por qué? Por culpa de Carol. Ese maldito hermano, un maníaco obsesionado. Cada vez que Daniel empezaba a acercarse a una chica y a hablar de la vida, los sueños y otros temas importantes, Carol aparecía de repente y lo arruinaba todo. Ella se negaba a tener novio, pero tampoco permitía que Daniel tuviera citas. ¿Su razón? Daniel era demasiado joven para tener citas. Demasiado joven, ni hablar. ¿Acaso soy pequeña? ¡Qué broma! Si él se lo mostrara, la asustaría de muerte. Sin embargo, para ser justos, Carol también había hecho muchas cosas buenas. Por ejemplo, todos esos tipos celosos que querían desafiar a Daniel por las chicas ni siquiera llegaron a acercarse a él. Carol se encargó de todos y cada uno de ellos. ¿Y ahora? La capacidad de combate de esta mujer era aterradora. Parecía que la existencia de Daniel la había estimulado profundamente. Cada año, Daniel conseguía becas completas, ganaba competiciones sin parar y coleccionaba medallas como si fueran juguetes. ¿Y Carol? Si Daniel no la hubiera ayudado en secreto, probablemente ni siquiera tendría los créditos suficientes para graduarse. Finalmente, abandonó por completo los estudios. En cambio, ella entrenaba todos los días. Su objetivo era sencillo: alistarse en el ejército justo después de graduarse de la escuela secundaria. Y lo decía en serio. Hace 10 años, cuando ella le contó por primera vez a Daniel que quería hacerse soldado, él no se lo tomó en serio en absoluto. ¿Quién iba a imaginar que lo decía en serio? Hace unos días ya había superado el examen físico. Ahora solo esperaba recibir su diploma antes de alistarse oficialmente. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Gracias a años de entrenamiento intenso, la habilidad de Carol para el combate se había vuelto realmente impresionante. Tenía un talento natural para el combate y aprendía las técnicas de lucha con suma rapidez. Además, era sorprendentemente paciente durante el entrenamiento. Bien. En comparación con la gente común, claro. ¿Y Daniel? Daniel sentía que si estornudaba sin controlar su fuerza, Carol podría explotar en ese mismo instante. Hoy en día, ni siquiera se molestaba en tomar el sol en la Tierra. Tras evitar cuidadosamente los satélites, simplemente flotaba en el espacio exterior. Sinceramente, si no le preocupara desaparecer demasiado tiempo y hacer que Carol y los demás entraran en pánico, ya habría intentado bañarse directamente bajo el sol. Hoy se celebró la ceremonia de graduación de Daniel y Carol. En cuanto a por qué estaban en el mismo curso, Daniel solo pudo decir que si no hubiera mantenido un perfil bajo intencionadamente, podría haberse graduado hace años. Ya había recibido ofertas tanto del MIT como de Harvard hacía mucho tiempo. Todavía no había decidido a cuál asistir.
Gracias a los recuerdos de su vida anterior y a un cerebro de Superman increíblemente poderoso e inteligente, aprender cualquier cosa le resultaba fácil. En la actualidad, ni siquiera leía libros delante de Carol porque le preocupaba que ella sufriera una crisis nerviosa total al compararse con él. Esa era también la verdadera razón por la que se dormía tan a menudo en clase. Ah, claro. Carol y Daniel también estaban en la misma clase. En ese momento, los dos estaban de pie frente a las puertas de la escuela esperando a Mary y John, que habían venido a asistir a su ceremonia de graduación. Ambos asistieron al Instituto Wellesley de Boston y habían sido alumnos internos allí. Poco después, divisaron la nueva camioneta de John que se acercaba. El anterior había muerto hacía años, y John llevaba mucho tiempo desconsolado por ello. Este camión, que era más nuevo, había sido comprado 2 años antes. John y Mary bajaron del camión y abrazaron a los hermanos uno tras otro. «Dios mío, Daniel, has crecido otra vez». Mary lo miró mientras le apretaba los músculos del brazo. «Qué joven tan saludable». En lo que respecta a la estatura de Daniel, Carol seguía profundamente insatisfecha. Daniel tenía solo 15 años, pero ya medía 1,87 metros, 6'2", de altura. Él era incluso más alto que ella, ya que Carol medía solo 1,8 metros, 5'11". Cuando Daniel la superó en estatura por primera vez, ella llevaba bastante tiempo deprimida. Cada vez era más difícil controlar a su hermanito. Una cosa era ser más alto, el verdadero problema era su físico. Su cuerpo era fuerte, sus músculos bien definidos y su figura, increíblemente atractiva. Solo Dios sabía cuántas chicas babeaban secretamente por él a diario. Daniel ni siquiera hace ejercicio. Odia entrenar. Lo único que hace es estar tumbado al sol todo el día, así que ¿de dónde demonios ha sacado esos músculos?, se preguntó Carol con recelo. «Entremos», dijo Daniel. Cada estudiante podía invitar a familiares y amigos a la ceremonia, y Daniel y Carol solo habían invitado a John y Mary. Poco después, los 4 entraron en la escuela. Daniel charló y rió con ellos mientras guiaba a Mary y John hacia la zona de asientos del público. El Instituto Wellesley High School obtuvo una buena clasificación a nivel local. En circunstancias normales, Carol nunca habría sido aceptada allí. Daniel había renunciado a su beca y, en su lugar, solo había solicitado la exención de la matrícula, con una condición. Carol también tuvo que ser ingresada. Básicamente, había sido un regalo inesperado. En aquel entonces, había ingresado en muchos institutos prestigiosos, pero Wellesley fue el primero en aceptar a Carol junto a él. Así que Daniel eligió Wellesley. Poco después, el director subió al escenario y comenzó su discurso. Era la rutina habitual. Agradecemos a los patrocinadores. Resumen de los logros de los estudiantes. Hablando de su futuro. Media hora después, Carol ya estaba a punto de quedarse dormida. «Daniel va a subir al escenario más tarde, ¿verdad?», preguntó Mary. «Sí. Al fin y al cabo, es el mejor alumno de la promoción», respondió Carol antes de que Daniel pudiera siquiera abrir la boca. Daniel era el mejor alumno de Wellesley High en prácticamente todas las categorías. Si él no subía al escenario, ¿quién lo haría? «No puedo evitarlo. Soy así de excepcional», pensó Daniel sin pudor alguno. Sinceramente, ser demasiado excepcional era agotador. Carol, por otro lado, no tenía ninguna posibilidad de aparecer en el escenario. Básicamente, era la estudiante admitida con méritos adicionales que casi no logró obtener los créditos suficientes para graduarse. ¿De verdad creía que la invitarían a dar un discurso? En el escenario, el director continuó hablando. A continuación, demos la bienvenida a un joven extraordinario. El estudiante más destacado desde la fundación de la escuela secundaria Wellesley, Daniel Danvers. Un estruendoso aplauso resonó en toda la sala. Daniel se puso de pie lentamente. María lo abrazó con fuerza de inmediato. «Mi bebé, estoy orgulloso de ti». «Gracias, mamá». En el instante en que pisó el escenario, oleadas de chicas gritando estallaron desde abajo. «Daniel, te amo».
Una chica gritó tan fuerte que se le quebró la voz a la mitad. Daniel, eres el más guapo. Ser demasiado popular no siempre era algo bueno. Esas chicas eran terriblemente entusiastas. Si Daniel no hubiera corrido lo suficientemente rápido después de la escuela todos los días, sospechaba sinceramente que un grupo de chicas ya lo habría arrastrado para hacerle cosas indescriptibles. Suspiro. Mientras tanto, María y Juan aplaudían con tanta fuerza que tenían las manos casi rojas. Incluso se les humedecieron los ojos. Ambos estaban emocionados e increíblemente orgullosos. Estimados profesores, padres y compañeros, es un honor para mí estar aquí hoy. Para ser sincero, estoy un poco nervioso. Soy un estudiante común y corriente, así que a menudo me pregunto si realmente merezco estar aquí y dar este discurso. En primer lugar, quiero agradecer a la escuela por brindarme esta oportunidad. Mientras Daniel permanecía en el escenario hablando con confianza y una sonrisa, pronunciando un montón de palabras extremadamente humildes mientras presumía en secreto, las chicas cercanas gritaban sin parar. Mientras tanto, los estudiantes varones que se encontraban abajo fruncieron los labios con fastidio. Varios de ellos parecían querer golpearlo. 10 minutos después, Daniel finalmente terminó su discurso. El contenido general consistía básicamente en que él hablaba de forma informal sobre la vida, el futuro después del instituto y, en definitiva, sobre el trabajo duro y la motivación. Gracias a todos. Daniel hizo una leve reverencia y abandonó el escenario. Los aplausos que se oían abajo volvieron a convertirse inmediatamente en un estruendoso estruendo. Capítulo 15, Chapter 15, Graduation Trip. Tras la foto de grupo, la ceremonia de graduación llegó oficialmente a su fin. De camino a casa, John miró a Daniel desde el asiento delantero. ¿Ya te has decidido por una universidad? No del todo, respondió Daniel con una sonrisa. Todavía estoy decidiendo entre el MIT y Harvard. Debes tomar la decisión tú misma, dijo John con calma. Murray y yo respetamos lo que decidas. Sí. Lo pensaré detenidamente. Iona asintió y, de repente, se giró hacia Carol. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer después de graduarte? Carol dudó un momento antes de responder en voz baja, yo, voy a alistarme. ¿Qué? Los militares. No estoy de acuerdo con eso. John frunció el ceño de inmediato. Claramente, la idea le desagradaba. ¿Qué hace una chica alistándose en el ejército? Los ojos de Carol se abrieron de par en par al instante. ¿Qué se supone que significa eso? Que las chicas no pueden unirse al ejército, replicó ella bruscamente. Eso es sexismo. Estás menospreciando a las mujeres. Mamá, ¿lo oíste? Nos menosprecia. Tú. Juan abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Cariño, dijo Murray con dulzura desde un lado, yo tampoco te recomiendo que te unas al ejército. ¿Por qué? Preguntó Carol, con tono ofendido. Es demasiado agotador, demasiado peligroso. Tu padre y yo simplemente no queremos que sufras. Pero me gusta, insistió Carol. Mamá, unirme al ejército siempre ha sido mi sueño. Bueno, sigo sin estar de acuerdo, murmuró John con terquedad desde el frente. Ya tengo 18 años. Puedo tomar mis propias decisiones, dijo Carol con firmeza. Ahí terminó la conversación. Nadie volvió a sacar el tema después. Pasaron 3 días más. Daniel estaba tirado por toda la casa, aburrido a más no poder. Necesito encontrar algo que hacer. Tras pensarlo un rato, de repente se le ocurrió una idea. ¿Por qué no salir a algún sitio? Sinceramente, desde que llegó a este mundo hace más de una década, nunca había viajado ni salido a disfrutar de la vida como es debido. Un viaje de graduación suena bastante bien. Cuanto más lo pensaba, mejor le parecía. En cuanto al destino, aún no lo había decidido. No puedo quedarme encerrado en casa para siempre. Entonces le vino otro pensamiento. Quizás debería preguntarle a Carol si quiere venir. Daniel se levantó inmediatamente y fue a buscarla. Carol, vámonos de viaje.
Fue directo al grano en el momento en que la encontró. Claro. ¿A dónde? Respondió Carol casi al instante. Ella también se había aburrido en casa. Además, ella y John habían estado en una guerra fría estos últimos días, por lo que quedarse en la casa le resultaba incómodo. Todavía no he resuelto esa parte, admitió Daniel con torpeza. Carol pensó un segundo y luego sonrió de repente. Tengo una idea. Vamos a Nueva York. ¿Nueva York? Daniel lo pensó brevemente antes de asentir. Claro. Me parece bien. Sinceramente, no tenía mejor idea. ¿Entonces cuándo nos vamos? Preguntó Carol. ¿Mañana? Sugirió Daniel. Se lo diremos a mamá y papá esta noche y saldremos mañana por la mañana. Me funciona. Entonces Carol hizo de repente la pregunta más importante. ¿Tienes siquiera dinero? Daniel hizo una pausa. Todavía me queda algo de dinero de la beca de la universidad. Unos $1,000 más o menos. Con eso debería ser suficiente, dijo Carol. Todavía me quedan unos 500. Daniel la miró sorprendido. ¿De verdad tienes ahorros? Carol puso los ojos en blanco inmediatamente. ¿A qué viene esa reacción? Se cruzó de brazos con orgullo. Ya no soy la niña que te prestaba dinero. Eso le recordó algo a Daniel al instante. ¿Estás seguro de que ese dinero me fue prestado? Por supuesto. Claro, respondió Daniel con pereza, claramente demasiado cansado para discutir. Esa noche, durante la cena, Daniel sacó a colación el tema del viaje. Mamá, Carol y yo planeamos ir a Nueva York mañana. María parecía sorprendida. ¿Qué te hizo querer ir a Nueva York de repente? Hemos estado encerrados en casa demasiado tiempo, explicó Daniel. Queremos salir, relajarnos un poco, y tal vez pensar más seriamente en qué universidad elegir. María asintió levemente. Muy bien. Solo ten cuidado mientras estés ahí fuera. No dijo mucho más. Ya eran adultos. Ella ya no necesitaba recordarles cada pequeña cosa como cuando eran niños. Entonces John habló de repente. ¿Tenéis suficiente dinero? Entre todos tenemos alrededor de 1,500. Debería ser suficiente. John guardó silencio por un segundo antes de sacar dinero del bolsillo. Yo también te presto algo. No mucho. 500. Lo entregó directamente. No os obliguéis a ahorrar hasta el último céntimo y acabéis sufriendo. Así eran los padres. Aunque no lo expresaran mucho en voz alta, en el fondo siempre quisieron que sus hijos tuvieran una buena vida. En realidad no hace falta, dijo Daniel con vacilación. Creo que ya tenemos suficiente. Tómalo. John le metió el dinero directamente en la mano a Daniel. Ya he viajado antes. Sé perfectamente lo horrible que es quedarse sin dinero lejos de casa. Está bien. Daniel finalmente lo aceptó. Habían pasado 10 años. Ion y Mary habían envejecido visiblemente. Ahora tenían mechones blancos en el pelo. Lentamente les habían salido arrugas alrededor de los ojos y la cara. Tenían casi 50 años. Solo ahora Daniel se dio cuenta de verdad. Una sensación incómoda le subió al pecho. Parece que tendré que empezar a buscar algo que pueda prolongar mi vida. Bajó ligeramente la mirada. Ahora que soy lo suficientemente fuerte, es hora de explorar los misterios de este mundo como es debido. Quiero que esta familia permanezca unida para siempre. Para siempre. Daniel se fijó una meta en silencio. Este mundo estaba lleno de milagros y poderes extraños. En algún lugar, tenía que haber cosas capaces de prolongar la vida, tal vez incluso algo superior. Aquella noche transcurrió sin sueños. A la mañana siguiente, justo después del amanecer, Daniel y Carol ya habían empacado todo. En realidad no había tanto equipaje. Bueno, al menos para Daniel. La mayor parte pertenecía a Carol. De las 2 maletas, 1,5 eran suyas. Daniel apenas ocupaba la mitad de una.
Tenían previsto viajar en tren a Nueva York. ¿Y el itinerario después de llegar allí? A ninguno de los dos les gustaba hacer planes detallados. Simplemente deambulaban y se dirigían a cualquier lugar que les pareciera interesante. Después de todo, la gente hábil no temía a nada. ¿De qué hay que tener miedo?, pensó Daniel con pereza. Acto seguido, los dos cargaron su equipaje en el coche de John. Su pequeño pueblo no tenía estación de tren, así que John tuvo que conducir más de 10 millas hasta una ciudad cercana. Incluso ese lugar era bastante pequeño. De acuerdo, vámonos, dijo John. Nos vamos, dijeron Daniel y Carol despidiéndose juntos de Mary. María sonrió suavemente. Ve a divertirte. El motor del coche arrancó. Pero María no se movió. Daniel se giró para echarle un último vistazo y la vio todavía de pie frente a la casa, observando en silencio cómo el coche desaparecía en la distancia. En ese momento, Daniel finalmente tomó una decisión. Será el MIT. Boston está cerca de casa. El ambiente dentro del coche era un poco incómodo. Ni John ni Carol hablaron. Solo cuando estaban casi en la estación de tren, John rompió finalmente el silencio. Lo pensé, dijo lentamente. Carol, si de verdad quieres unirte al ejército, entonces ve. Carol se quedó paralizada. ¿En realidad? Su rostro reflejaba incredulidad. Está claro que ella no esperaba que John cambiara de opinión de repente. Ya eres mayor, dijo John en voz baja. Ya no puedo controlar tu vida. Si esto es lo que quieres, hazlo. Su voz se suavizó. Pero si algún día se pone demasiado difícil, recuerda esto. Siempre habrá una habitación esperándote en Smallville. Los ojos de Carol se pusieron rojos al instante. Te quiero, papá. Si John no hubiera estado conduciendo, Daniel estaba bastante seguro de que ella ya se le habría lanzado encima. Gracias por apoyarme, dijo Carol emocionada. No se preocupen. Sin duda me convertiré en una piloto experta algún día. John parpadeó. ¿Piloto? Por lo visto, hasta ahora solo sabía que Carol quería alistarse. No tenía ni idea de que planeaba convertirse en piloto. MHM. Carol asintió con orgullo. Ya pasé el examen físico. Me encanta el cielo. Quiero volar libremente allá arriba. John rió sin poder evitarlo. Así que ya lo tenías todo resuelto de antemano y solo nos lo contaste después. Carol soltó dos risas secas. Tenía miedo de que te opusieras. ¿Y acaso nuestras objeciones importarían?, preguntó John. Papá, eres el mejor padre del mundo. Te quiero, dijo Carol de inmediato, cambiando hábilmente de tema. Evidentemente, ella había aprendido ese movimiento del propio John a lo largo de los años. ¿De verdad que? John dejó escapar un largo suspiro. Has sido testarudo desde pequeño. ¿Te encanta el cielo, eh? Daniel miró en silencio por la ventana. Algún día te llevaré a un lugar que realmente valga la pena ver. De todos modos, ya lo había decidido. Ya no pensaba ocultar sus habilidades a su familia para siempre. Ahora, por fin, tenía la fuerza suficiente para protegerse. Era hora de decirles la verdad. Chicos, den algunas reseñas y piedras de poder, también sería divertido leer sus comentarios, ya que es bastante aburrido sin ellos. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.